que es la tensión entre conocimientos básicos y conocimientos clínicos o conocimientos técnicos aplicados. Esta otra tensión hace funcionar la incorporación de los nuevos miembros de la tribu académica con características diferentes, toda vez que cuando se enfatizan los conocimientos básicos, la jerarquía está instalada al interior de la institución universitaria o de instituciones de investigación, como el caso del CONICET o alguna de los organismos de investigación del sistema nacional. La tensión entonces entre universidad y profesión, entre conocimientos básicos y conocimientos técnicos profesionales, y consecuentemente otra tensión que ordena los modos de cooptación y de incorporación de los miembros jóvenes en la cofradía es la tensión entre docencia y las otras dos grandes funciones sustantivas de la universidad, que son la investigación y la extensión. Y entonces allí surgen nuevos modos de pensar los criterios de valoración que se realizan para ordenar tanto los currículas formales en la formación del profesional y del docente, como los currículas informales, que son los que ordenan la incorporación de los miembros jóvenes y su progreso al interior de la tribu. Hay docencia más ligada a la investigación, docencia más ligada a la extensión y docencia más ligada a la pura docencia, más suelta de la investigación y de la extensión. Según cómo se jueguen estas tres funciones sustantivas en la relación con la incorporación de los nuevos miembros y su formación, se diseñan pautas diferentes, sistemas de premios y castigos diferentes, sistemas de cooptación diferentes, incluso aún constituciones identitarias diferentes, lenguajes diferentes. Hay unos trabajos interesantes sobre las jergas de las cofradías y su mayor o menor pregnancia por la investigación o por la extensión. Este es uno de los componentes más fuertes en el proceso de la formación docente. El otro componente, el otro actor fuerte, institucional, y sí con expresión institucional claramente y organizacional muy sólida, es la propia universidad como institución. La universidad tiene como institución no solo sus sistemas de formación docente, sino su estructura ideativa sobre el tema, su perspectiva de qué docente se forma, qué docente se debe formar, cuál es el ideal del docente. Esto está establecido incluso en la propia normativa. El sistema jurídico lo establece en la ley hoy, en la ley de educación superior, en los estatutos de la propia universidad, en las ordenanzas de concursos podemos encontrar claramente expresados los modos en que la institución universitaria piensa en sus docentes y ordena los dispositivos de formación docente en dos órdenes diferentes. Un orden, podríamos decir, curricular más cerrado, claramente en el caso de las carreras de profesorado universitario, las maestrías o especializaciones en docencia universitaria, pero también a través de dispositivos formales, no menos formales, pero de cierta elasticidad, como son los sistemas de estructura docente, de cargos diferenciados
para que los jóvenes aspirantes a la tarea docente se incorporen, por ejemplo, como los auxiliares de segunda categoría o ayudantes alumnos, los docentes adscriptos cuando se los reserva a los graduados jóvenes para que inicien su tarea docente, y otros sistemas que incorporan docentes a través de la práctica. Y aquí hay un modo de concebir la docencia, de aprender a ser docente haciendo docencia, más que transitando un trayecto formal como es una carrera de profesorado. No son incompatibles, coexisten ambos, tienen límites relativamente borrosos con la estructura formal de las categorías docentes, son fuente de conflictos relativamente frecuentes precisamente por la labilidad de la definición de esos dispositivos. Pero bueno, la universidad tiene sus concepciones, tiene su normativa y básicamente estos dos grandes dispositivos, el profesorado y la cooptación a través de los jóvenes que se incorporan desde antes de graduarse. Debemos tener en cuenta para el análisis de la universidad, y jugando la universidad en el esquema de la formación del docente universitario, las lógicas que se cruzan al interior de la universidad. Es un rara avis en la teoría organizacional de la universidad, porque en ella se intercalan, se entrecruzan, se entrelazan por lo menos tres grandes lógicas diferentes, tres grandes tipos de representatividad en la organización universitaria. Una es la lógica corporativa de las tribus académicas, que indicen identidades. El concepto de hábitus de Bourdieu es eficaz para explicar y comprender esta lógica. Esta lógica corporativa hace que nos pensemos a nosotros mismos, que pensemos a los otros actores, a sus tareas, a sus funciones, a su misión, de un modo particular, porque estamos viéndolo desde nuestra lógica más profunda, en tanto constitutiva de la identidad, por lo menos de la identidad profesional, y no pocas veces de la identidad personal. Esto es aquello que nos hace decir: aquel que va allá es odontólogo. No, es contador, bueno, debería ser odontólogo, porque somos del modo en que nos constituimos en nuestras identidades profesionales también. La otra lógica que se cruza en la vida universitaria y que incide en la definición de las políticas de formación docente son las lógicas corporativas en tanto cuerpos universitarios, o lo que llamamos claustros universitarios. Entonces allí somos docentes o somos estudiantes, o somos graduados o somos no docentes, o compartimos a veces, pero más pensamos como docentes que como graduados, o más como docentes que como no docentes, si fuésemos otras cosas. Y esta lógica corporativa también juega a la hora de constituir matriz conceptual e ideológica para pensar la formación docente. Pensemos nada más en ese ejercicio tan entretenido e interesante que nos ocurre cuando dejamos de ser docentes porque estamos cursando un posgrado y nos transformamos en alumnos, en estudiantes, y no digo que tiramos papelitos, pero le pedimos prórroga al profesor, tratamos de tanta bibliografía que trabajar en este seminario, y pensamos como estudiantes allí, ¿no?
Entonces, bueno, esto también nos hace pensar a la formación docente de una manera diferente, estar ubicados en alguno de estos cuatro cuerpos. O sea, la lógica corporativa, la lógica disciplinar y la lógica política partidaria, porque somos ciudadanos, somos sujetos políticos y pensamos por izquierdas o por derechas o por centros, o hoy pensamos de tal forma y votamos a fulanos y a menganos y mañana a perenganos o a sutanos. De modo que también esta lógica político más o menos asociada a la política partidaria incide a la hora de definir políticas de formación docente. Entonces, cuando hablamos de la universidad como actor en la definición de las políticas, estamos pensando también en estas complejidades. El tercer componente que yo quiero traer es el Estado como un actor importante a la hora de la definición de las políticas de formación docente. Y acá el Estado, voy a ser sintético, voy a ir acortando, pero básicamente el Estado lo pienso en dos grandes escenarios diferenciados. Uno, un Estado que enfatiza la neutralidad del Estado en las prácticas sociales y en la lógica del mercado, ese Estado liberal que no debe meterse en los componentes sociales. Ese Estado prescindente, claro, prescindente hasta que el capital necesita que lo auxilien con unos cuantos millones de dólares, pero mientras tanto prescindente de las necesidades sociales. Y también un Estado que en distintas circunstancias funciona como garante de la fe pública o se propone funcionar como garante de la fe pública y como garante de la igualdad de oportunidades. Ahí se complejiza la cosa. Cuando se propone como garante de la fe pública, le plantea a la universidad aquel debate que se dio en 1885, la ley Avellaneda, y 95 con la ley de educación superior, y es si el Estado es garante de la fe pública, entonces el Estado debe recuperar la función de dar fe del saber que encierran los diplomas universitarios, y entonces reclama el examen de Estado para acreditar los conocimientos. La discusión que se dio en la ley Avellaneda, que se reeditó en la ley actual, el documento de Julio B. González de 1940, que me parece brillante como pieza para trabajarla sobre este punto. Entonces ahí hay un Estado que dice: yo debo intervenir en el otorgamiento de los diplomas, y si la universidad se mantiene esa potestad, entonces el Estado debe formar a los docentes, o por lo menos participar de esa formación, o por lo menos evaluar cómo se forman. Y ahí ya no tenemos un Estado prescindente, tenemos un Estado intervencionista. Bueno, esta tensión ahí del Estado funcionando en las políticas de la formación docente a través de incentivos, entonces con financiamiento se alienta o se desalienta determinadas políticas de formación docente. O sea, ahí el Estado es un protagonista importante. Y el otro protagonista que creo que es fundamental es el gremio docente. Digamos, nosotros mismos, como en tanto docentes, pero como trabajadores, reivindicamos la formación continua, la educación continua y la formación profesional y el perfeccionamiento como un derecho y a la vez, ahí se gira como la cinta de Moebius, y a la vez como responsabilidad social. Digamos, yo tengo un gremio que me garantiza mi derecho a formarme, pero además
me posibilita ser responsable de mi profesión docente. Entonces, ahí el gremio docente juega un papel fundamental que creo que se ha incrementado en los últimos años, y enhorabuena porque es un actor principal en esta cuestión. Creo que debería participar aún más en las discusiones de las políticas de formación docente de las universidades como actor. Y para concluir, yo dije 4, pero para concluir voy a nombrar al quinto que está ausente. Está ausente porque en realidad es, al menos es solo metáfora, creo, por ahora, que son los estudiantes. Los estudiantes no participan de la formación de los docentes y en pocas universidades participan de la evaluación de los docentes, de la evaluación sistemática de los docentes, sin perjuicio de que pueda haber un estudiante en los jurados de concursos, de ingreso, de ascenso, de preconcursos, o en las carreras docentes, pero no hay una participación activa del estudiantado en la formación de los docentes. Y en ese sentido creo que es una deuda del sistema universitario pensar o repensar el lugar del estudiante en la formación del docente. Cuando uno le pregunta a sus estudiantes qué es un buen docente, y se encuentra con cosas interesantes, porque a veces uno se olvida de cuál es lo que piensa el otro. Y en ese sentido yo quiero, para redondear y ir terminando, recordar aquellas frases magníficas que escribió Deodoro Roca en el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, cuando dice que si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. La UNESCO, en su clasificador internacional normalizado de educación, define a la educación como un proceso de comunicación social y en manos o coordinado, dirigido por especialistas, que son los docentes. Y luego dice una frase que a mí me parece fantástica, porque es un hallazgo, interesante la expresión, bien simple. No habla de enseñanza. Dice, ese proceso de comunicación social está encaminado a suscitar el aprendizaje. Y me parece de una sutileza la definición, en el sentido de suscitar es más leve, más tenue que provocar y más intenso. Y en este sentido podemos recordar aquella frase de Hamlet cuando le reclama a su interlocutor que tome una flauta y la haga sonar. Y el interlocutor le dice, no sé tocar la flauta. Dice, ¿y pretendes tañir mi alma, que es mucho más compleja que una flauta, sin saber hacerlo? Y si nosotros como docentes tenemos que encaminar, suscitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cuánto más de ellos necesitamos saber?